Muchas gracias, senador Alturo. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de la 120 y la 132 y por un tiempo de 13 minutos, tiene la palabra el senador Manchada. Gracias, señor presidente. Señorías, se trata, por tanto, del turno en el que vamos a explicar cuáles son los motivos de las 13 enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley. Pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre el propio proyecto de ley, sobre la inutilidad del proyecto. Yo creo que este proyecto de ley tiene un objetivo muy claro, que es la privatización de determinadas televisiones autonómicas, basándose además en dos mensajes que ilustran la agenda reformista que tanto nos coloca el Partido Popular siempre que puede. El primer mensaje es que lo público es menos eficiente que lo privado y el segundo es que cualquier liberalización abarata los servicios. Ambas cosas son por lo menos cuestionables. Yo no diré si falsas, pero sí cuestionables. Lo que garantiza la eficiencia es la buena gestión y no el carácter de la gestión. Y se puede demostrar que lo público no es menos eficiente siempre que lo privado y se puede demostrar que los sectores liberalizados no son más baratos siempre que los sectores que siguen siendo públicos. Hay datos, le voy a dar dos. La Universidad Española pública utiliza un 26% menos de recursos por alumno para dar servicios educativos y de investigación. La Universidad Española pública utiliza un 53% menos de recursos por alumno y año para solo el servicio de educación. Y la Universidad Pública Española produce el 96,7% de la producción científica de este país. Con menos dinero, prácticamente toda la producción científica. Por lo tanto, sin convertir en paradigma el hecho de que lo público es más barato, no convirtamos en paradigma lo contrario. Dicho lo cual, tenemos que reconocer y reconocemos que es necesario introducir austeridad en la manera de gestionar las televisiones públicas y además lo hemos hecho donde gobernábamos, en muchos sitios y, por tanto, es cierto que estamos de acuerdo en este mensaje. Una cosa es el mensaje de introducir austeridad en las televisiones públicas y esta mañana nos daban una serie de datos el portavoz del Partido Popular ciertos, el coste por habitante, el número de trabajadores, etcétera, etcétera, pero eso no significa que tengamos que para hacer ejercicio de austeridad tengamos que modificar una ley que funcionaba. Porque si lo hacemos, si reformamos todo, corremos el riesgo de que convirtamos en estériles determinadas reformas. Y esta lo es. Esta reforma solamente va a servir al colectivo que va a ganar dinero con la privatización de las televisiones y solamente le va a servir a aquellos ciudadanos y ciudadanas que puedan pagar esos servicios. No hay otra. Cuando se privatiza un servicio, solamente vale para eso. La esencia del servicio público es precisamente que es público y que aquellos que no pueden pagar los servicios privados pueden tener ese servicio público. Esa es la esencia. Al final acaba costándonos dinero todo. Cuando evaluamos la deuda del país hablamos de la deuda pública y la privada. La privada también cuenta. ¿Qué más nos da si son las empresas de audiovisual quienes se endeudan? Al final el problema es lo mismo. La Ley 7 de 2010 que hoy modificamos yo creo que consolida un modelo de televisión como servicio público y se ha dicho esta mañana que además en el caso autonómico nos sirve para crear identidad autonómica y sentido de pertenencia, para crear cohesión social y territorial y eso hay que tener vocación de servicio público para hacerlo, para difundir los valores estatutarios y constitucionales y para eso también hay que ser servicio público, eso no es comercial y además en aquellas comunidades autónomas en las que tenemos afortunadamente una lengua propia distinta del castellano, sirve para potenciar y defender el uso de esta lengua. Por lo tanto, esos son los principios que ilustran la Ley 7 de 2010. Además, la experiencia dice que el desarrollo de televisiones autonómicas ha producido en los territorios donde se ha hecho, y más donde hace más tiempo que se ha hecho,
una potenciación de un sector de producción audiovisual que tiene mercado, que acaba exportando producto y que es una de los sectores económicos por los que hay que apostar si realmente nos creemos lo del cambio de modelo. Por lo tanto, ese es un valor añadido que hay que reconocerle al modelo audiovisual español, porque no solamente vale decir cuánto nos cuesta, sino también tenemos que decir qué aporta al sistema económico español, al sistema económico local donde se entronca. Por tanto, digo, la necesidad de austeridad es necesaria. Yo no voy a darle los datos se han dado esta mañana, pero es cierto que nos han costado 2.750 millones de euros todas las televisiones, incluido la televisión española, pero ese no es, creo que no hay necesidad de repetirlo. Lo que sí queremos nosotros dejar claro es que esa necesidad de austeridad, que las medidas que se tomen, que lo que se legisle en esta ley, para nosotros tiene que ser compatible con algunas cuestiones que, fruto de las cuales presentamos estas enmiendas. La primera de todas es garantizar que se mantenga por lo menos un canal de titularidad pública. La gestión puede ser compartida, puede flexibilizarse, como dice el título de la ley. Otra de las cuestiones, otra de las especialidades de estos tiempos es crear neologismos. Hablar de flexibilizar la gestión significa privatizar, ajustes son recortes, agenda reformista es hachazo a todo lo público, pero bueno, esos son neologismos que ya vamos conociendo y que vamos utilizando. Como digo, habría que garantizar que por lo menos las comunidades autónomas puedan tener derecho en cada comunidad autónoma por lo menos a un canal de esos múltiples que tienen que sea de titularidad pública. Y eso, esta ley permite que no sea así. Por lo tanto, nosotros en esta línea presentamos las enmiendas 121 y 123. En segundo lugar, entendemos que la austeridad que se predica tiene que ser compatible con la transparencia y con la posibilidad de controlar los fondos públicos que se dedican a este tipo de actuaciones. Es decir, todo lo que gestionemos junto con lo privado tiene que ser absolutamente transparente, pero las empresas que gestionen los servicios de audiovisual también tienen que ser transparentes. Y para eso introducimos nuestras enmiendas 129, 130, 131 y 132, que se refieren precisamente a la necesidad de dar publicidad a los criterios de adjudicación, de la gobernanza de las propias televisiones, etc. En tercer lugar, entendemos que es necesario que la ley siga defendiendo la independencia y el pluralismo informativo. Eso que en nombres de la libertad, esta mañana hemos escuchado cómo en nombre de la libertad eso se considera poco importante. Bueno, pues eso lo garantizamos con la enmienda 120, que garantiza o que obliga a que por lo menos haya unos espacios de producción propia, que sean normalmente los informativos y que eso sea obviamente público. Lógicamente, eso también serviría para poder establecer en aquellas comunidades donde hay dos lenguas oficiales, poder establecer los tiempos de emisión en cada lengua. Entendemos también que la ley, en la modificación, no garantiza que no se produzca una concentración de capital en los medios de comunicación entendidos como entorno local. Es decir, hay que procurar que la ley no permita que en el entorno local, no ya en el entorno estatal, sino en el entorno local, no se produzcan acumulaciones de capital en manos de pocas empresas y, por lo tanto, en este sentido presentamos la enmienda 127. Entendemos también, como otros grupos, que en esta ley se conculca de alguna forma algunos principios reconocidos en determinados estatutos de autonomía, pero sobre todo en la Constitución, que reconoce la autonomía y la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y, por tanto, ahí también entendemos que hay que enmendarlo y, en este sentido, va nuestra enmienda 126. Y, finalmente, también hay que garantizar, obviamente, que toda la normativa europea relativa a la aplicación de fondos públicos a lo que se llaman los servicios de interés económico general, es decir, el poner dinero público, ayudas a los servicios audiovisuales públicos, tiene que estar garantizado y de acuerdo a los varios artículos que tratan el tema en los tratados europeos. En esta línea van las enmiendas 122, 124 y 128. Así pues, nuestras enmiendas lo que proponen es fundamentalmente eso, aspectos de esta ley
que entendemos que no están garantizados con el redactado que ustedes plantean, y sí que nos gustaría que algunas de ellas, porque no son cuestiones absolutamente, en muchos casos, nada políticas, sino muy de carácter técnico, fueran tenidas en cuenta por parte de esta Cámara. Gracias. Muchas gracias, senador Manchado.